Bien, pues vamos a compartir la palabra y me gustaría por favor que vayamos en nuestras Biblias, vamos a buscar en nuestras Biblias a Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10 son versículos muy conocidos en el medio cristiano. Y dice la palabra así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjese, tres palabras importantes en esta primera expresión. Por gracia es una palabra importante. Sois salvos, otra palabra importante. Por medio de la fe, otra palabra importante. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Así es que aquí podemos ver que en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, respecto a la salvación, involucra dos cosas fundamentales. Una de ellas es la gracia y otra de ellas es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es que es muy importante que consideremos estos dos elementos fundamentales, porque en eso estriba que tú y yo, entendiendo correctamente, entendiendo claramente que necesitamos de la gracia y de la fe, y que encontremos un balance entre ellas para ejercitar nuestras vidas, entonces podremos tener éxito en todas las cosas que emprendamos como creyentes. Si nos vamos solo del lado de la fe, nos podemos convertir en religiosos. Si nos vamos solo por el lado de la gracia, nos podemos convertir en carnales. Pero Dios es un Dios que en su sabiduría conformó la gracia y la fe para que tú y yo pudiéramos entender el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe, y como dice la escritura, que el justo por la fe vivirá. Pero mira, acompáñame ahora por favor a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, y vamos a ir a los últimos versículos de este capítulo. Dice la escritura, por ejemplo, en el versículo 18. Bueno, vamos a leer desde el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Una vez más, el apóstol Pablo, hablando de la fe, ligada completa y totalmente a la gracia, o la gracia ligada a la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así es que no importa si algunos profesaron la ley, no importa si algunos profesan la fe de Abraham, para todos los hombres es importante que se entienda que es por fe para que sea por gracia. El evangelio es por fe para que sea por gracia. Ahora, sigue diciendo, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es importante que recordemos algo: cuando la Biblia habla de las cosas que no son, se refiere al ámbito o al reino natural, al reino material. No son en el reino material, pero ya son en el ámbito espiritual, ya fueron concebidas en el ámbito espiritual. Dice
que llama las cosas que no son como si fuesen, es decir, existen en el ámbito, en el reino espiritual, pero aún no se han manifestado al reino natural. Dice, él creyó, 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Es decir, Abraham era un hombre muy anciano, muy viejo. Dice, o a la esterilidad de Sara, a la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco, dice la Escritura, se debilitó por ello. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad, es decir, Abraham sabía que Dios lo había prometido, que había prometido un hijo. Abraham sabía que Dios tenía el poder para hacerlo, y Abraham sabía que Dios quería hacerlo más que lo que quería él, más. Es decir, Dios quería más esto que lo que el mismo Abraham lo deseaba. Pero no solo eso, sino que Dios iba a cumplir su palabra, o estaba de alguna manera destinado a cumplir su palabra, porque Dios es fiel a lo que ha prometido. Y si Dios lo dijo para la vida de Abraham, así iba a suceder, porque Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y después dice, 21, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Habla también de la fe ejercida por los creyentes ahora, la fe de Jesús. La fe de Jesús que nos permite creer en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, y creer que fue hecho así porque Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó como garantía de nuestra justificación. Jesús resucitó por nuestra justificación. Ahora, el punto importante de esta enseñanza tiene que ver con el capítulo 5, versículo 1. Capítulo 4 es como la introducción al capítulo 5, aunque sabemos que cuando Pablo escribió estas cartas no las escribió con capítulos. Estos fueron puestos después para poder ordenarlos y poder organizarlos bien, y que la lectura fuera de alguna manera más sencilla. Y dice el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por medio de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Versículo 2, por quien también tenemos entrada. Este es el meollo del asunto, el versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es que el fundamento del creyente es que somos justificados por la fe, y ahora tenemos paz para con Dios. Somos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Y esta paz permanece, es fiel. Dios así lo prometió. Pero dice el versículo 2, tenemos entrada, pero también, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Por Cristo Jesús tenemos entrada por la fe a esta gracia.
¿Cuál es esta gracia? De que hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Es bien importante que entendamos que si todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados porque fueron juzgados en el cuerpo de Jesús en el madero, y el juicio de Dios para juzgar nuestros pecados, valga la redundancia, y que la paga de nuestros pecados fuera una realidad, se consumara, fue sobre Cristo hace 2000 años en el Calvario. Y si esto sucedió, y por causa de que Jesús entregó su vida, pagó por nuestras deudas, murió y después de 3 días y 3 noches resucitó, y la misma palabra dice que Él resucitó por nuestra justificación o para nuestra justificación, en otras palabras, como garantía de nuestra justificación. Pero también el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, versículo 2, versículo 20, vamos a leerlo y después regresamos aquí. Primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, el versículo 2 dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Déjeme leo otra porción de la Escritura. Dice, Jesús es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice el versículo 2 de Juan primera de Juan capítulo 2. Así es que, entendiendo que la obra terminada, completa y perfecta de Jesús puede alcanzar a toda la humanidad, es importante que nosotros entonces podamos discernir cómo es que en el diseño de Dios el hombre puede apropiarse de todo lo que nos ha sido concedido, porque esto es la gracia. No solo Dios tuvo misericordia para no pagarnos conforme a lo que merecemos, sino que Cristo Jesús llevó el sufrimiento y pagó la deuda, pero además nos da de su gracia, es decir, nos atribuye gracia o nos permite entrar a su gracia, o dispone su gracia para todos los hombres, que es en Cristo Jesús, Cristo la propiciación de todos nuestros pecados, es decir, Él pagó por los pecados no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Así es que por un lado vemos que por gracia Dios perdonó nuestras injusticias para salvarnos, para darnos justificación, para justificarnos. Dios nos redimió de la escasez para que podamos ser prósperos y vivir con éxito en bienestar. Dios llevó nuestras enfermedades, Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores para que nosotros por sus llagas, por sus heridas, por su obra terminada, completa y perfecta en el Calvario, podamos disfrutar salud y bienestar, sanidad. Él llevó nuestra maldición para que nosotros podamos vivir la bendición completa y plena de nuestro Dios y Padre, que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús padeció la muerte para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Así es que por un lado, la gracia tiene que ver con que Cristo sufrió lo que nos merecíamos: la vergüenza, el rechazo, la maldición, la muerte, la condenación, la culpa, la depresión, las enfermedades, los dolores, la pobreza, la escasez, etcétera, etcétera, y nos otorgó por la gracia la aceptación, la bendición, la salvación, su gloria, su espíritu, su palabra, su nombre, su perdón, su justicia, su bendición, su prosperidad, su éxito, su poder, su unción, su sabiduría, su santificación. Eso es la gracia. Pero no podemos entrar a esta gracia y apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido en esta gracia que es de Dios en Cristo Jesús, si la fe no está
en ejercicio. Sin la fe no podemos entrar a esta gracia. Por eso es tan importante que entendamos la gracia del Señor, pero que no viene a manifestar, o no viene a impactar, o no viene a aprovecharse, o no viene a manifestarse en la vida de las personas de manera automática, sino que necesitamos total y necesariamente la fe para entrar a esta gracia. Y la fe tiene que ver con las verdades de la palabra de Cristo, con la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Y si la palabra de Cristo es viva, si la palabra del Señor es una palabra viva, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si la palabra es vida y la palabra nos da el potencial, nos permite que si la ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente, meditamos en ella y permanecemos en esta acción de meditar en ella, entonces la concebiremos la palabra en el corazón, la verdad de la palabra, y si permanecemos en ella dará fruto. El fruto tiene que ver con la gracia manifestada de una manera extraordinaria por el poder de Dios, sin esfuerzo humano. Por eso Pablo le dice a Filemón: la manera en la que tú puedes manifestar o comunicar tu fe de una manera exitosa es a través del conocimiento de la gracia de Jesús, que está revelado en la palabra. Es a través del conocimiento de la benignidad y de la bondad de Dios, que está revelada en la palabra. Por eso, la oportunidad que las personas tienen para cambiar su manera de pensar no es a través de condenarlos y enviarlos psicológicamente al infierno, sino que la misma palabra del Señor nos enseña que el arrepentimiento viene cuando la benignidad y la bondad se expresan, cuando la benignidad y la bondad de Cristo se predican, se enseñan y éstas se reciben. La verdad de la palabra se recibe, y entonces dice la Escritura que la bondad y la benignidad de Dios, que es en Cristo Jesús, guía al arrepentimiento. Definitivamente que el hombre necesita entender que ha sido destituido de la gloria de Dios y por lo tanto es pecador. Pero no se debe predicar y exponer esta verdad como condenatoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que todo aquel que cree en Jesús podrá apropiarse por la fe del perdón de todos sus pecados y librarse de la condenación y de la culpa. Por eso la predicación tiene que ser hablando la verdad del Evangelio, exponiendo que separados de Dios estamos muertos y perdidos, exponiendo que quizá si la sabiduría y el mover de Dios así te lo indican, que existe un infierno en donde irán todos aquellos que rechacen a Cristo, pero yo no puedo presentar la posibilidad, la puerta ancha, en donde muchos estarán entrando y estarán yendo a una perdición, a una vida eterna, a una muerte eterna sin Cristo, al infierno, si antes no presento la posibilidad de que todo hombre aspire a una vida eterna con Cristo, a una salvación y vida eterna en los cielos con Cristo Jesús. Esto es muy importante, pero esto es crítico, fundamental. Esta revelación tiene que ser la base, una base sólida y firme en tu vida como creyente. Tienes entrada a toda esta preciosa y maravillosa gracia, aceptación, participar de la gloria de Jesús. Recuerda, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Cristo. La intención del Espíritu es que tú puedas ver la gloria de Jesús en la palabra.
la gloria de su magnificencia, su persona divina, su obra terminada, completa y perfecta, su benignidad y su bondad en la palabra. Y que entonces tú puedas apropiarte, aprovechar de tanta abundancia de gracia que está revelada en la Escritura, porque es el Espíritu Santo que quiere que te enteres y quiere darte a conocer día con día esto, para que entonces tú concibas en el corazón, te veas como Dios te ve, y que entonces tú puedas empezar a apropiarte por la fe y a manifestar esta abundancia de gracia y esta abundancia del regalo de la justicia de Jesús. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque la gracia está disponible para todos, esta bendición tan colosal, si lo pudiéramos nombrar así, esta bendición tan abundante y tan grande está disponible para todo ser humano, para todo nacido de mujer en este mundo, para todo aquel que tiene vida en este mundo. Somos casi 8,000 millones de personas en este mundo. La abundancia de gracia, la bendita y maravillosa salvación que es en Cristo Jesús, la benignidad y la bondad de Dios, el intercambio divino en la cruz del Calvario, esta preciosa, maravillosa y abundante gracia que es en Cristo Jesús, está disponible para todo ser humano en este mundo. Pero desafortunadamente, así como 160,000 personas mueren cada día, muchos de ellos se están yendo a una eternidad sin Cristo por causa de no creer en Jesús, por causa de no recibir a Jesús, por causa de rechazar a Jesús. Nadie se va de este mundo sin la oportunidad de decidir por Cristo o sin Cristo. Nadie se va de este mundo. Dios no es un Dios injusto. Nadie se va de este mundo sin decidir si va por Cristo, si cree en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, o si rechaza a Jesús. Así es que es tan importante que primero nosotros entendamos el fundamento de que la gracia y la fe son necesarias en un balance en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el balance? Pues nosotros necesitamos conocer a Cristo para conocer de su gracia y permanecer en la palabra de su gracia, en la verdad de la palabra de su gracia, para que esa palabra dé fruto y entonces la fe se apropia de todo lo que la bendición de su gracia nos ha concedido, nos ha revelado, está descrito para ti y para mí. Y entonces, caminando en la gracia y caminando en la fe, caminando en la gracia y caminando en meditar la palabra de gracia, permanecer en la palabra de gracia, afirmarnos en la palabra de gracia, predicar la palabra de gracia, alimentarnos de la palabra de gracia. Cuando la Biblia dice que debemos esforzarnos en la gracia, está hablando no de obras humanas, sino de permanecer en la fe de Jesús para tener acceso, para poder apropiarnos de toda la bendita y maravillosa gracia que nos ha sido concedida. Así es que tú encontrarás el equilibrio cuando a través de la fe empiezas a apropiarte de cada bendición en cada una de las áreas de tu vida, de todo lo que Dios ya te concedió por gracia en Cristo Jesús. Y esto no es imposible, y esto no es difícil, y esto no es inalcanzable, porque Dios te ha llamado a que seas prosperado en lo más alto deseado, que es su gracia, a través de permanecer en su palabra, para que la fe pueda introducirte a esta preciosa y maravillosa gracia que es en Cristo Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito seas por siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de ejercitar la fe que nos ha sido dada, la medida de fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia, porque nos enseñas que a través de la fe podemos entrar
y apropiarnos, entrar a esta preciosa gracia y apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que tenemos entrada a esta preciosa gracia a través de la fe, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.